del nudo al infinito. Siempre viviré. Bienvenidas a Hechas un 8, un espacio para mujeres reales, con historias reales que están aprendiendo a transformar sus nudos en propósito y a caminar con poder hasta los confines de la tierra. Hoy les acompañamos Luzda, Mari, Marce y la que les habla, Ellen. Tenemos un tema, buenísimo. ¿Qué piensan cuando escuchan "Cuando olvidé quién soy por ser todo para todos"? Mari. Es un tema bastante profundo, es un tema que realmente es como la esencia del ser humano, podría describirse de alguna manera, y es un tema que involucra a todo ser humano. Así que lo que hoy vamos a hablar es supremamente importante, es supremamente valioso, y reiteramos una vez más que nos alegra mucho que se puedan conectar a esta mesa. Bienvenidas a todas y a todos los que quieran participar de este espacio en el cual nos vamos a construir todos juntos. Yo quiero empezar con algo que me llamó la atención. Uy, ¿dónde está por aquí? Para poder entrar a ese nudo, y es una historia pues que parece una historia un poco cinematográfica, pero es una chica que se encuentra en un estado de soledad por las calles a las 3 de la mañana. Entonces, cuando la policía la encuentra, se da cuenta que ya no posee nada que la pueda identificar. No tiene celular, no tiene billetera, no tiene absolutamente nada. Dos solas ahora. Y desidentificada. ¿Y asustada? Claro. No. Lo más curioso que a ellos les pareció fue que ella repetía constantemente: olvidé a alguien importante, olvidé a alguien importante. Entonces, entre eso, pues ellos empezaron a hacer su proceso, digamos, como policías, a ver qué era lo que pasaba con esta muchacha, si había pasado algo. Y entre todo ese proceso se dieron cuenta que no pasaba nada. Al final llegan al apartamento de la muchacha y se dan cuenta que todo en lo externo está perfecto. Entonces, su apartamento bien organizado, una sala bien construida, una casa súper arreglada, unas fotos muy bonitas, y ella sigue repitiendo la frase: olvidé a alguien importante. Y los policías pues totalmente como, ¿qué es lo que está pasando acá? Y ella encuentra una grabadora encima de la mesa. Y la grabadora dice que ella la enciende y escucha algo que dice: si estás oyendo esto, es porque volvió a pasar, te volviste a perder. Te volviste a perder. O sea, ¿qué es lo que pasa? Hoy vamos a hablar de un tema que se llama la identidad. La identidad tiene muchos factores, muchas como corrientes, podría decirte, vertientes. Sabemos que dentro de este episodio no vamos a abarcar todo porque son cosas profundas las que se van a tratar. Hoy vamos a tratar una importante, que es nuestra identidad como mujeres, qué es lo que muchas veces nos pasa y en qué momento es que nos damos cuenta que ya no estamos, que ya no somos, que qué nos pasó. Y uno dice, bueno, entonces este es el tema del día de hoy, de ¿qué es realmente eso? ¿Qué es la identidad? ¿Cuándo la pierdo? ¿Se pierde realmente? ¿O se disfraza? ¿O busca poner otras cosas por los hechos o las cosas que nos han sucedido? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Todo eso lo vamos a tratar. Wow. Así es. Y aquí hay un gran problema. Y es que el mundo nos enseña a que nosotros valemos por lo que hacemos o por lo que tenemos. Realmente eso es lo que nos enseña el mundo. Pero digamos que yo clasifiqué, de acuerdo como a mi experiencia, como 3 clases de identidad de acuerdo a lo que he vivido, ¿sí? La primera es que hubo un momento de mi vida donde realmente lo perdí todo, no tenía nada, ¿sí? No tenía trabajo, no tenía tema económico, era mamá. Soy mamá soltera, entonces no tenía cómo solventar, perdí, pues había estudiado, pero pues no estaba ejerciendo la profesión, entonces ahí lo perdí todo. A veces nosotras pensamos que somos, que nos identificamos por la circunstancia o situación que estamos viviendo en el momento. En ese momento que yo perdí todo, pues no tenía identidad, dije, estoy perdida, lo que decía Mari, o sea, me perdí, ¿sí? Entonces, esa es una situación que nosotros a veces no nos damos cuenta. También está cuando creemos
tenerlo todo, ¿cierto? Está la identidad cuando creemos tenerlo todo o estamos como cumpliendo esos sueños y esos proyectos, ¿sí? Cuando pasa eso, pues digamos que entonces ya no estoy perdida, sino que, no, yo ya me identifico porque soy profesional, soy administradora de empresas. Bueno, ¿qué profesión eres? Psicóloga. Comercio exterior. Arquitecta. Bueno, nos podemos identificar también por lo que estudiamos, ¿cierto? Entonces, íbamos construyendo sueños, entonces dijimos, no, yo ya conseguí carro, ya conseguí casa. Entonces, ahí nos identificamos que tenemos como que todo, como que soy una mujer emprendedora, soy guerrera, soy luchadora, en fin, pero realmente hay otro tipo de identidad que es la última, que es la que, mejor dicho, conecta realmente lo que somos, y es esa identidad de que somos hechas a imagen y semejanza de Jesucristo, ¿sí? De que Dios nos predestinó, ya nos pensó desde antes de la fundación del mundo, y por eso nuestra identidad está en Cristo Jesús, en que somos amadas, en que somos perfectas para Él, aun tengamos errores, pero eso es lo que realmente nos identifica a nosotros como mujeres. Mi Luz, ¿tú tienes de pronto algún recuerdo, una historia de cuando hayas perdido todo? Sí, ahora que lo mencionas, al igual que tú, tuve un tiempo en el que lo perdí todo. Venía de una época, digamos, lo que llamamos una buena racha económica, o sea, me sentía en un momento de plenitud interesante, y llega este momento, así como llegó la pandemia de repente, porque fue en ese tiempo, perdí, pues para mí en ese momento lo que era todo, que es pues el trabajo, y pues del trabajo el tema económico. Vivía un momento sentimental muy difícil, nos confinan acá en Colombia, nos encierran, y eso pues saben que fue muy difícil porque es como perder tu libertad. Yo era pues muy callejera, me gustaba salir, compartir, y llega ese momento en el que me quedo sin trabajo, el dinero empieza a no verse, tuve que entregar cosas materiales que para mí eran muy importantes, tuve pérdidas de familiares, y entré en un momento, para mí fue como de oscuridad, porque perdí el norte de mi vida, realmente perdí mi identidad. Como era tan difícil en ese tiempo conseguir trabajo, esa identidad de profesional empezó a verse afectada, y me costó. Yo creí que me iba a quedar ahí, yo pensé que hasta ahí iba a estar, y uno en ese momento solo ve la situación, o sea, uno realmente ve que está encerrado, no ve las posibilidades. Yo entré hasta a dudar hasta de mi propia fe, ¿sí? De lo que en algún momento Dios ya me había dicho. Fue un tiempo en el que hasta sus promesas se olvidaron, las olvidé. Entonces sí fue un tiempo muy difícil, y uno lo que cree en ese momento es que hasta ahí fue todo. O sea, tú ya no recuerdas, o sea, ya no recordaba quién era Luz Dari. Sí, es verdad. Digamos que hay un tema importante, y es que algunos dicen que la identidad se va perdiendo lentamente. Entonces, por ejemplo, hay preguntas reflexivas con respecto al tema, es que en un evento, como dicen por ahí, para hallar la fiesta en paz, muchas veces nos modificamos, Nos es decir, adaptamos. no puedo opinar porque esto va a causar de pronto, no sé, o porque ya hemos de pronto en un punto sido invalidadas, y al ser invalidadas esa inseguridad nos posee, y en algún evento, en algo en el que necesitamos ser nosotras mismas, pues no lo somos porque nos estamos modificando a las circunstancias. Nos acomodamos. Nos acomodamos a ellas. Entonces, una de las preguntas, por ejemplo, es cuando uno tiene ese momento en que uno se mira al espejo, que es lo que siempre le dicen a uno, ¿qué es lo que uno ve? Bueno, por favor, miremos. Vamos a mirar. Mirémonos. Tenemos unos espejos. Mirémonos al Vamos a mirarnos espejo y preguntémonos. Estamos muy lindas hoy. Exacto. Sí. ¿Cuáles son las palabras ante eso? ¿Estamos Porque peinadas o no? a veces yo creo que uno se mira y lo primero que pone aquí es culpa, miedo, Sí. Problemas. problemas. Vergüenza. ¿Qué es lo primero que ves? ¿Qué es lo primero que ves? ¿Cuál es el primer reflejo que ves? ¿Qué es lo que ese reflejo te hace pensar de ti misma? Pero también es importante, me gusta lo que veo. Darse el valor de lo que uno también ha hecho y ha sembrado. Pero ¿qué es lo primero que ve que cuando nos vemos al espejo? Digamos que en ese a cara descubierta, como dice por allá la Biblia en algún versículo, Sí. que no lo sé. ¿Qué es lo primero que uno ve?
Pues esto es un trabajo que uno hace solamente cuando uno encuentra su valor y entiende que su origen está en Dios. Cuando la Biblia dice que en los principios creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza. Y eso significa que, de hecho, de los estudiosos que narran este episodio de la Biblia, lo hablan dentro de un contexto que las raíces dicen que cuando Dios dice que fue bueno, significa que fue armonioso. O sea, fue una obra armoniosa. Y como seres humanos tenemos que aprender a ver que eso somos. Porque cuando nosotros realmente no entramos a entender este origen, es cuando nosotros optamos y adoptamos otras cosas para decir, es que yo soy esto, las circunstancias son las que me definen. Si tuve un fracaso a nivel profesional, soy un fracaso. Si sobre algo yo tuve un evento donde algo no resultó, entonces me defino por las circunstancias. Por eso es importante entender que esa mujer que se encuentra delante de ese espejo, ¿cómo se define ella misma? ¿Cómo se ve? Y es que ahí es donde queremos concluir en una parte de la identidad, y es que mujeres que nos están viendo y nosotras, no nos define las circunstancias ni la situación en la que estamos pasando o viviendo o las que vivimos, no nos define, sino que nos define es que realmente somos hijas de Dios, somos creación de Dios. Eso es lo que tenemos que entender en cada circunstancia en la que estamos pasando, ¿sí? En lo que tenemos o no tenemos, en eso no nos debemos fijar, sino el valor no lo debemos dar nosotros, o realmente Dios nos lo da a nosotros como hijas. Y ahí es donde la identidad empieza como a tener frutos en nuestras vidas, cuando pensamos distinto, cuando no estamos atadas a lo superficial o a lo material, sino realmente de lo que Dios dice de mí. Pero perdóname, respondiendo a tu pregunta, Ellen, ¿qué ven? ¿Qué es lo primero que uno ve? Y eso depende del estado de ánimo del día, ¿cierto? También. Porque el ideal sería tenemos eso, unas caritas. vernos hermosas, que lo que primero, que uno amanezca y diga, oh, qué linda estoy, pero a veces eso no pasa. Lo primero que uno mira es, uy, tengo el ojo hinchado, o tengo tal cosa, ¿cierto? A veces nos vemos así, a veces nos vemos por las emociones. Exacto. Depende del estado de ánimo con que te levantes o te pares al frente a mirarte en el espejo, esa es la visión que tú tienes ese día de ti misma. Sí. Es real. Por eso hay que aprender a trabajar en la identidad. Cuando se logra afianzar, porque eso es como, yo lo entiendo así, como el fundamento en realidad. Uno dice, como con el nombre, ¿sí? A uno lo llaman por un nombre, ¿cierto? Y eso le da, entre comitas, hasta espiritualmente una naturaleza. Claro, porque mira que dentro aún de lo natural, tú vas a un lugar y todo tiene una identificación. Una etiqueta. Cuando tú vas a comprar un producto, el producto tiene un código y tiene una descripción, Que lo identifica. algo que lo identifica y lo caracteriza. O sea, Las la marcas. identidad por eso es importante. Las marcas. Entonces, todo tiene una identificación, absolutamente A veces- todo. Yo creo que tú no encuentras algo que no tenga nada, porque pues, así como dices, si no está y no existe. Exacto, más o menos. Más o Entonces, menos. Por eso iniciamos, en realidad, por el nudo de la identidad. Este es el inicio. Es el inicio, Es el porque este inicio. tema abarca muchísimas cosas, porque cuando una identidad es dañada, cuando una identidad es vulnerada, cuando una identidad es fracturada, abarca muchas otras cosas que muchas veces llegan a desviar el origen de las cosas. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? Las preguntas importantes aquí. Las preguntas importantes. Las preguntas Pero tú que- decías algo importante antes de ver, y es que tú decías cuando a veces nos camuflamos de acuerdo al contexto o la situación que estemos viviendo, eso empieza a ser como el camaleón. ¿Han visto? Que Que se él dependiendo del ambiente se camufla, y eso uno no debería, o sea, una cosa es ser uno adaptable a situaciones, y eso está muy bien porque uno, digamos, permite el control de las emociones, pero no es, digamos, como perder la esencia solo por agradar
o solo por estar en un contexto donde quizás podríamos pensar que nos pueden rechazar. Eso es importante, no tener esa personalidad tan camaleónica, que es un poco de lo que hablabas al inicio. Por eso es importante tener un concepto sano de nosotras mismas. Por ejemplo, una de las preguntas que nosotras tenemos acá para todas ustedes es: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti? Si lo tienes en memoria, ¿qué tal llegues a decir, no me acuerdo? Por acá, por acá. Yo no me Otra vez, acuerdo, yo no me acuerdo. Otra vez hace mucho tiempo, pues en tus roles de mamá, en tu trabajo y tantas cosas del día a día, se pierde uno. Y es importante volvernos a conectar con nosotras mismas y con la fuente que nos hace a nosotras dar vida. Otra de las preguntas son: ¿sabes quién eres fuera de lo que haces? Por ejemplo, esa es... Eso es profundo. es- Wow. digamos, Para pensar. que no va a pasar. Exacto, en el evento... Viene como esa ya línea de acción que tenemos que tener claro, y es que una cosa es ser y la otra cosa es hacer. Entonces, Dios quiere y tenemos que aprender a vivir siendo primero para después hacer, y no hacer, que es lo que nos enseña realmente este mundo en el que vivimos. Si no hacemos, vea, no valemos, si no podemos hacer, no somos. Pero en realidad la verdad es que somos y después hacemos. Así es. Otra de las preguntas es: ¿te sientes suficiente? Y esta pregunta no es de que sin ti nada se puede hacer, no, sino ¿te crees que realmente es suficiente con las herramientas, con el concepto que tienes de ti misma? ¿O te sientes que siempre estás en deuda? Que nada es suficiente, que tú no eres suficiente, por lo mismo, porque es el concepto de otros, porque de pequeños de pronto nuestro sistema de creencias nos invalidaron muchas veces, nos instaron a ser personas que no teníamos valor, porque el valor era sobre los logros o sobre las cosas que hacíamos y no sobre lo que realmente somos como seres humanos. Es que ahí es algo importante que tú mencionas, y es que a veces nos colocamos esos estándares, o la sociedad o el mundo nos pone esos estándares en el colegio muchas veces. Si tú no estás dentro de los primeros Es lugares, verdad. entonces no eres buen estudiante, y Por no eso, significa... si te das cuenta, eso cambió. Porque Sí, antes, ahora es cuadro por, de honor. entre comillas, por logro, que está bueno. Y ese tema de las inteligencias múltiples y todo eso, que Es no súper todos bueno. somos buenos para todo. Exacto. No, todos algunos destacamos en algo, los niños de uno, los hijos son buenos para algo, hay que potencializarlos en lo que son buenos, y no, tiene que ser perfecto, si no saca 10 no funciona, si no saca 5, y toda esa forma de esa educación tradicional nos Se ha dañó. roto un poco, sí, es verdad, nos dañó. porque uno crece es precisamente como el tratando de ser el mejor. ¿sí? Claro. O sea, el que no puede sacar mala nota porque vas a perder el año, o es que a mí me pasaba en el colegio que de pronto no era el de las mejores notas, no porque fuera mal estudiante, ¿sí? Había unos que eran más pilos, pero ya te empezaban a tildar de, ay, como que no es tan buen Identificar, no sabe estudiante. nada. Entonces, No, exacto. y colocaban siempre una marca. De hecho, Exacto. yo vi Una etiqueta. Una etiqueta. Esa es la palabra. Hay una serie para niños, de hecho, de Max Lucado, que es muy bonita porque muestra la historia de un niño que cada vez que comete un error, es como si le colocaran una cosa así, y cada error así. Entonces esa Se etiqueta va es llenando, visible pues. ante los demás. ¿Qué hace esa etiqueta? Resalta ante el externo que esa persona es eso. Y eso ¿Cuáles son las etiquetas que como mujeres Tenemos. nos hemos puesto y nos han puesto? ¿Cuáles? Exacto. Por ejemplo, digamos 1, 2, 3, 4. Es que La vergüenza. sí, No, no es tanto. mandonas. sí. Sí. Controladora. O también, que somos demasiado sensibles. Ya va a llorar. Porque somos Ay, demasiado muy sensibles. Ya va a llorar. Somos muy Que no llore emocionales. porque es que no es momento de llorar. Entonces, esos son Eso es etiquetas Etiquetas. que empiezan a generar esa marca en nosotras, y ya estamos llenas de todas y esas. lo peor de todo es que uno se lo cree. Y uno va creciendo a través del tiempo, y esa etiqueta que te colocaron aún desde niño empieza a marcar tu vida. No, todos Y eso no hace debería ser perder la claro, ¿no? identidad, Y nos hace perder, realmente. empieza, tú dices, a distorsionar. esa todos esos identidad. discursos que nos han echado
los de afuera, o sea, Sí. digamos los cuidadores, los padres, lo que sea, Sí. desde el día cero, desde que nosotros tenemos conciencia, se convirtieron en el discurso que nosotros nos echamos el día de hoy. Literal, funciona así. Entonces, por eso es que hay que identificar cuáles son los discursos, cuál es nuestra voz interior y por qué nosotros creemos que somos de cierta manera, ¿sí? Eso es algo Eso es súper ejercicio importante. práctico. Ahí es donde es importante, digamos, digamos que en el otro plano, cuando somos mamás, cuando somos esposas, el cuidar también de esas afirmaciones, porque a veces esas etiquetas son palabras de afirmación hacia la vida de otros. Entonces, en una identidad realmente que es sana, es una identidad que cuida cómo trata a los demás. Y ahí te das cuenta cuando realmente la identidad de una persona es sana. O sea, cuando uno realmente es sano en su identidad, uno busca mantenerse en un autocuidado y en una sanidad constante. Y busca sanar a los demás. Cuando uno dice, no, es que eso a mí ya me pasó, pero sigue tratando el desgraciado. O sea, uno cuenta realmente que dice, ahí hay algo, Hay algo realmente todavía que está pasando, que no ha sido sano. Y yo creo que es momento de sanar nuestra identidad. Sí, Este importante. podcast es para eso, este episodio. Este episodio. Dice, No. tengo acá una frasecita chévere, dice, porque muchas veces no estamos cansadas. ¿Nos hemos sentido cansadas? Sí. Con mucha carga. Con mucha Sí. carga. Por los diferentes roles, Sí, es que es eso. perdidas entre los diferentes roles y como que, ¿y yo en dónde respiro? Sí. ¿Sí? Estamos desconectadas de nuestra identidad. Total, por eso tu pregunta de cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti, a mí realmente me hace cuestionar, porque yo digo, ¿será que el momento en el que hago algo por mí es cuando me desmaquillo en las noches? Muy bueno Y eso, sí, claro que yo empiezo a Digo, y eso si uno se desmaquilla. Se maquilla. Ay, no. En realidad, Si no se desmaquilla, son 5 años de vejez, listo. Así que tienes que desmaquillar. Pero es eso, o sea, es tan difícil a veces pensar porque tenemos tantos roles, ustedes que son mamás, chicas, saben que a veces es difícil también, ¿no? Entonces, como el día pasa, para mí los tiempos pasan tan rápido, a veces realmente no queda tiempo para uno, para decir, me voy a sentar y me voy a tomar un café y voy a hablar o voy a tener un tiempo a un spa, eso no pasa. Yo en una Así terapia, es. una vez que yo estuve con un terapeuta, él colocó un tablero y en el tablero me dijo, bueno, vas a colocar el orden de las personas en tu casa. Y en ese momento pues yo di los nombres. Me dijo, ¿y tú dónde estás? Ay, se me olvidó. No estás. Y hay algo importante. Y esto no es dentro del contexto del ego, sino si yo no estoy bien, ¿cómo pretendo que algo a mi alrededor se construya de una manera adecuada o de una manera sana? Porque a veces muchas cosas dentro de nuestras casas, aún de los mismos trabajos, cuando tú escuchas es que tengo una compañera, y esto no es para ir en contra de la mujer, No. pero es que tengo una jefe, tengo una compañera, y uno nota esa carga emocional que tiene una persona y dice, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a mirar qué es lo que está pasando. Tenemos que ser personas que hacia nuestro alrededor seamos un testimonio de paz. Cuando nosotros no tenemos una identidad bien sana, bien marcada, hay conflictos. Hacia afuera hay otras cosas y también son evidentes. Sí. Entonces, por eso es importante este tema, por eso es importante profundizarlo más, porque sabemos que lo vamos a entrar más en materia de este tema con respecto al tema de la identidad. De hecho, quería opinar algo antes de seguir con otro tema o avanzar, y es que a veces nosotros vivimos para agradar a los demás. Es decir, nos identificamos porque el otro me dice, ay, te amamos, entonces yo ya ahí sí me identifico que soy amada, ¿sí? Pero realmente no nos damos el valor, o sea, vivimos es agradando a los demás. Y eso pues tampoco pues debemos realizarlo, realmente tenemos que nosotros identificarnos, porque es que hasta a veces nos da pena decir no y a ciertas cosas, ¿cierto? Que pronto te piden a ti un favor, te piden a ti algo y uno
no puede decir no porque se siente, mejor dicho, que no es capaz, que van a decir la otra persona, ¿cómo me va a identificar la otra persona si yo no le hago el favor? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué va a pensar de mí? No, pues... O cómo me ve la otra persona. Sí, no, pues va a decir, no, pues esta persona es mala persona, no me quiere hacer el favor, no quiere hacer nada. Entonces también uno piensa en que la otra persona, cómo lo ve en ciertas reacciones. Amén. Amén. Porque son muchas cosas, son muchos temas. Quedamos todas definitivamente. pensativas. Entonces, hoy vamos a, lo escribí así, a desmontar mentiras límbicas que nos han desvirtuado nuestra identidad. Con verdades bíblicas. ¿Están de acuerdo? Amén. Otra vez, yo tengo que confesar que estoy así con este tema. Asombrada. Ah, no, es Por eso la muestro mucho. ¿Ese Es fue el de- asombro. Asombro, sí. Asombro. Ah, bueno. Hoy es asombro eso. Hoy es asombro. Hoy es asombro, porque puede ser, es que puede ser miedo, Porque pues tenía así. pero hoy para mí es asombro. Sí, ese tema es- Según la circunstancia. Sí, según las circunstancias. Porque vea, nosotros a nivel, digamos, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, tenemos un sistema de creencias, ¿sí? Como unos circuitos neuronales, unos caminos neuronales que siempre nos llevan a lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos una identidad desvirtuada, ¿sí? Como de no sabemos quién somos en realidad, si nos quitan lo que hacemos, quedamos como perdidas. Y todas esas cosas que hemos estado hablando. Entonces, si nosotros no logramos volver, desmontamos algo y ponemos nuevamente una verdad, si no logramos hacer ese proceso aquí en nuestro pensamiento, siempre vamos a vivir el mismo ciclo, ¿sí? Este momento es el momento de acortar el ciclo de esa identidad como desvirtuada y perdida. Yo lo veo de esa forma. Entonces, lo primero, la identidad no se construye, se recibe. Wow. Y eso va un poco en contracultura, porque realmente lo que nos han enseñado es que se construye. Nos Se han enseñado que construye por lo que nosotros... hacemos. Exacto, que nosotros valemos o somos alguien. Casi, ustedes, uno quiere siempre ser alguien. Yo no sé si han escuchado como esa frase, ¿no? Cuando es alguien, cuando le dicen usted a qué se dedica, qué hace, tiene casa, tiene carro, No, tiene desde beca, tiene pequeñitos. matrimonio, tiene, y si no tiene nada, No, desde pequeñito le ven, Entonces, ay, nadie- ¿qué va a hacer en el futuro? ¿Qué va a estudiar? O que llegas a cierta edad y tengas que ya estar graduado, Exacto. tener casa, Casado. carro y beca. casado, ¿sí? Exacto. Con hijos, y si Con no tienes hijos. hijos a los 40, ¿qué pasa? ¿Qué Sí. pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Aquí seguimos. Mire, dice Efesios 1, 4, 5. Nos escogió el Señor antes de la fundación del mundo, como tú decías, y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Entonces, la primera identidad que tenemos que agarrar y que se tiene que volver en una base, en un fundamento en nuestra vida, es que somos hijos. Amén. Entonces, levante la mano aquí las que somos hijas de Dios. Levante la mano ya. Que nos está viendo. Son hijas de Yo Dios. soy- Levanten la mano. Y dígalo, soy hija de Dios. Soy hija de Dios. Somos amadas. El Padre Eterno nos concibió, nos dio a luz y nosotros ahora tenemos esa identidad en Cristo. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente creer. Nosotros no tenemos que portarnos bien ni siquiera. Wow, yo otra vez con mi asombro. Yo otra vez. No, es que Esto nosotros no es no día. podemos pecar. Si Esa pecamos, si pecamos, mejor dicho, nos van a destituir de la gracia. Esto, mejor dicho, ya no son, perdemos nuestra identidad. No. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Que no Pecamos somos y tenemos abogado Abogado tenemos. que nos defiende, que su sangre preciosa vuelve y se derrama sobre nosotros y nos limpia y seguimos. Qué lindo sería de verdad uno no olvidar eso, porque es que en esos momentos tan difíciles donde estamos hechas un 8, olvidamos esas Verdades bíblicas, Exacto. verdades eternas que permanecen en el tiempo, que no se destruyen en un momentico y que no cambian como nosotros y nuestras emociones y las personas. No, esas son eternas. Dice la Biblia que la palabra de Dios permanece para siempre. Así es. Que dice, ¿cómo es que dice? Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, es no eterna. pasará. Entonces, cuando nos aferramos y desmontamos las mentiras que nos hemos echado, porque nos hemos echado muchas mentiras, los que nos cuidaron nos echaron mentiras, en los colegios nos echaron mentiras, en No las las hemos universidades, creído, las que- relaciones que hemos tenido, los fracasos que hemos tenido, mentira tras mentira, mentira, y agarra a Satanás, porque no, bueno, es eso, y asienta las mentiras en nuestro pensamiento y terminamos viviendo desde las mentiras.
Sí, como en este mundo, todo lo malo es lo que más rápido nos identifica. ¿Sí? Que Todo claro, lo malo es lo más rápido que nos sí, es verdad, identifica. Marce. Es muy difícil Sí. que nos identifiquen por Por lo cosas bueno. buenas. Exacto. Siempre Salto- por lo malo. Salto del país. Sí. Ah, ¿sabes sí. cómo te tratan de mal por ser ¿Qué colombiano? es lo primero que te dicen? Pero no, para no ir muy lejos, cuando te ponen apodos en el colegio. No te ponen el apodo precisamente porque El quieran bonito. resaltar, sino Sí, la gordita. bullying, literal. Entonces, sí, o sea, yo creo, bueno. es Entonces, difícil, pero ahí está. otra verdad bíblica, Juan 1:12. A los que le recibieron, ¿alguien ha recibido a Cristo aquí? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Listo? Cuando recibimos a Cristo, cuando volvemos nuestra mirada por misericordia de Él, inmediatamente Dios nos constituye hijos. No bastardos, nada de eso. Hijos. ¿Listo? Hijos. Otra verdad bíblica, Romanos 8, 15, 16. Habéis recibido el espíritu de adopción. Fuimos injertados, ¿cierto? Que bueno, si ya ahondamos un poquito más bíblicamente, está el pueblo de Israel, el que era el pueblo de Dios, y Dios nos injertó, y ya no hay condenación, no, nosotros tenemos que aprender a ver así como hijos, amados. Y otra verdad espiritual aquí, textual, que la quiero leer. La identidad bíblica, lo que Dios habla literalmente en la Biblia, no nace de una autoexploración. O sea, de yo voy a ver quién soy, más o menos, ¿no? Sino que nace del Espíritu y de la revelación. Dios por su Espíritu nos revela nuestro Espíritu, nosotros quiénes somos. O sea, no es algo que a nivel de lo natural o de lo emocional Venga. se experimenta, porque no es que sea un ¿cómo se llama? Sensacionalismo. Exacto. No. Sino realmente Exacto. sensación, sino que es algo que internamente pasa y uno dice, Cambia de pensamiento. Exacto. Listo, entonces, el Evangelio, no fabricas quién eres delante de Dios. No se fabrica. No es por muchas cosas que hagas. Ni por Porque obras. trabajes harto en el No se que trata- hagamos muchos podcasts para llegarle a muchas mujeres, para que rindamos nuestro tiempo a Cristo, sirvamos, venimos todos los sábados, que ahora nos congregamos los sábados a servir. No es por lo mucho que hagamos. No. No se lo trata el que más fabriquemos. corra. Sino lo recibes de Él. Por gracia. Por gracia puro ya. amor. hay Qué unas hermoso. frases muy bonitas que uno escucha. Dice, no porque hagas más Dios te va a amar más. Exacto. No. O porque hagas menos y peques te va a amar menos. Wow. Y eso es muy importante porque cuando te escuchamos, realmente el que da valor a la identidad es el amor de Dios en nuestras vidas. Él es el que nos da valor, el que nos dice quiénes somos, el que nos dice por qué nos hizo. Qué hermoso. Y ahí se cae todo lo demás. Todos los Ya todo argumentos pierde se el rompen. peso. Todo pierde. Y acá tengo una frase. Dice, cuando olvidé quién soy, Dios no me gritó, me recordó a quién pertenezco. Ah, Bueno, entonces ahí viene la otra frase aquí. La verdad. La frase. La verdad. La frase. La frase que hay que escribir. Mi hija tiene, yo les hice un tallercito a unas niñas y mi hija tiene esa frasecita allá en su cuarto. Y Mire. dice así: de estos eres hay que tener. o soy lo que Dios dice que soy. Ay, a mí me gusta Ay. lo que tú dices, porque inclusive quiero utilizar algo que a mí en lo personal me impactó cuando yo lo escuché. Perdón que me demoré en eso y que Tranquila. estaban entrevistando precisamente a alguien, a un pastor, y le estaban preguntando sobre la afirmación. Dios nos afirma también en nuestra identidad. Cuando Dios dice, mío eres tú, yo te hice, son afirmaciones a la identidad de nosotros. Y él colocaba un ejemplo que yo nunca lo había visto de esa manera porque me pareció tan bonito, y él hablaba de Juan el Bautista. Decía, Juan el Bautista tuvo un ministerio de aproximadamente entre 12 a 24 meses, o sea, relativamente muy corto. Pero fue el primer profeta y el único profeta que pudo ver la promesa de todos los profetas anteriores. Cuando Juan el Bautista, después de que él empieza su ministerio y avanza, él tiene un suceso donde él confronta a Herodes. Y por esta causa Juan es encarcelado. Y en la cárcel Juan manda a sus discípulos a decirle, pregúntenle a Jesús
si Él era el Cristo al que nosotros estábamos esperando. Y yo no había visto este contexto que me pareció tan bonito como este pastor lo explicaba, y él decía que Jesús, cuando le responde a los discípulos de Juan, Él le dijo: los ciegos ven, los sordos oyen, la gente es bautizada, pero dile a Juan que no ha nacido de mujer un varón y profeta más grande que Juan el Bautista. Wow. Y esto es una afirmación. Yo creo que Juan no esperaba esta respuesta, porque Juan, yo creo que en medio de esta prisión debería estar un poco sosegado a lo que estaba pasando. Tanto que si su pregunta era decir, pregúntenle a Jesús si es al que estábamos esperando, yo creo que Juan lo que esperaba era que la respuesta mínima fuera lo que sus discípulos fueran a decirle: los ciegos ven, sí, los sordos oyen. Pero adicional, yo creo que cuando los discípulos llegan y dicen: Juan, Jesús dice que no hubo y no hay ni habrá varón nacido de mujer más grande que tú. Yo creo que eso afirmó y reafirmó la vida de Juan, y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Él es especialista en reafirmar nuestra identidad, en reafirmar tu identidad. Es muy lindo. El enemigo de la identidad siempre intenta reemplazar el soy hijo. Nos quiere siempre hacer sentir que somos por allá el empleado. El del sí, claro. Porque el empleado va donde el jefe, ay, como con miedito. Sí. Con la consecuencia, esperando la consecuencia. Pero el hijo se acerca al padre confiadamente. Confiadamente. O sea, y pudiendo haberla embarrado muchas veces, como la parábola del hijo pródigo. Sí. Él hizo mal, se fue, dejó tirado a la derecha, no le importó pero lo nada, recibieron con hizo lo que brazos quiso, pero abiertos. cuando regresó el padre lo estaba esperando. Entonces nosotros tenemos que afirmar hoy la identidad de ser hijos, sentirnos así más que otra cosa en este mundo, en este mundo natural, en este mundo secular, en el mundo espiritual. Recibimos esa paternidad, todo ese espíritu de orfandad tiene que abandonar completamente nuestras vidas, la forma en la que nos vemos, la forma en la que nos expresamos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que nos vemos al espejo y decimos como que todavía no nos terminamos de convencer, que ahora hablamos como que sí, como que pensamos en todo eso, y empezar a afirmar la identidad que nos dio Cristo. Nos hizo hijos, coherederos, dice por ahí, coherederos, buscó, como dice, Él es el hermano mayor y nos hizo a todos hijos. Todos somos hijos en el Hijo. Así es. ¿Sí o qué? Así es. Bueno, o algo importante que tengo por acá apuntado, chévere. Antes de hacer, ya eres. Antes de responder, ya vales. Y antes de demostrar, ya eres amada. Dios. Qué hermoso. Sí, qué lindo. Y afirmemos este tipo de, no sé cómo decirlo, de frases, de declaraciones, para que se conviertan en vida, que nosotros podamos empezar a vernos así. No necesitamos hacer para poder ser, ya somos en Cristo. Exacto. ¿Sí? Qué lindo eso. Una historia bíblica importante que de pronto la han escuchado, yo creo que sí, y que nos permite ver como la diferencia entre el ser y hacer. Es la historia de Marta y María. Marta se dedicaba a hacer, estaba ocupada, ¿cierto?, de que todo funcionara bien cuando Jesús llegó a la casa y etcétera. Y María, por el contrario, no hizo nada, solamente estaba a los pies del Señor mirándolo ahí, estaba feliz, maravillada de lo que estaba escuchando y de contemplar a Cristo. Y Cristo, cuando María le dice, ay, mira, es que... cuando Marta le dice, es que María no quiere ayudar en nada, más o menos en mis palabras. Y Cristo le responde a María, pues que a Marta ella escogió la mejor parte. Y la mejor parte era estar a los pies del Señor. En esa época, los discípulos, los que Él instruía, siempre se hacían a los pies de Él. Entonces, en la identidad, Cristo ya estaba viendo a María con la identidad de discípula. Inmediatamente, como la vio, la aprobó, y la reafirmó con lo que estaba expresando Marta. Le dijo, no, ella escogió la mejor parte, ella es como mi discípula. Yo ya tenía esa identidad Marta implícita ahí. Perdón, María. Ay, María, Marta, todas con M. Estás hecha un 8. Marta se va hecho un 8 porque se concentró en el hacer. Marta está haciendo para Jesús y María está siendo con Jesús. Wow. Entonces, elegimos ser para Jesús
o elegimos hacer para Jesús? Es una pregunta importante para todos los que servimos a Cristo, los que tenemos ministerios, los que hacemos muchas cosas. ¿Elegimos hacer para Jesús o elegimos estar siendo con Jesús? Algo que hay que meditar, pensar. Yo decía, Dios mío, ayúdanos a estar siendo con Jesús, que lo que venga después es una consecuencia después del ser con Jesús. Ya puedo yo hacer todo lo que me toca hacer, lo que también está bueno hacer. No es que no es que en esa parábola se menosprecie el servicio, no, sino que se pone en prioridad lo que realmente es importante. Entonces vamos a hacer para Jesús en este momento. ¿Listo? Amén. Así es. Bueno, Listo. otra cosa importante que quiero compartirles y es esto que estamos hablando o esto que hemos esbozado está direccionado a entender la identidad como creación. Fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre y Dios nos hizo hijos para vivir en esa paternidad. Así. Pero hay otra parte importante y es esa identidad que está hecha por diseño para el propósito individual o colectivo también o familiar y que tiene esa línea de acción para cumplir la asignación en esta tierra, ¿sí? Y digamos que yo entendí un poco que Dios siempre quiere hablar, siempre nos quiere decir, siempre nos quiere mostrar el camino a que podamos ejercer ese diseño. Yo les pregunto, sienten en este momento de su vida, señoritas, y los que nos están escuchando, que han entendido y Dios les ha hablado cuál es el diseño. Fuerte, sí. Es que sí. Son confrontantes las preguntas. Sí. Claro, porque ahí es donde empieza, no sé si les pasó, pero a mí sí, las circunstancias. Lo que a mí me pasó. Exacto. Entonces como que El viene, pasado. pero acuérdate que tú hiciste esto. Les Entonces recuerda uno el dice, pasado. Se no, un trastoca un momento, poco. porque mi diseño es lo que Dios piensa de mí. Claro. Es mi identidad en lo que Él cree de mí y no en lo que a mí me pasó. Entonces, claro, esa pregunta empieza como de una y mira cómo es como la mente, ¿no? Sí, sí. Pero ahí es donde dice que está la batalla como de la mente y del espíritu, porque la mente enseguida como, acuérdate que, Tú hiciste. claro, y el espíritu, no, eso ya pasó. Eres una persona en Cristo diferente. Realmente, lo que tú dices, en Cristo. Amén. Entonces, si ya Dios nos ha hablado nuestro diseño, ¿cierto? Dios nos formó, nos dio nombre, nos diseñó para un propósito específico en esta tierra, ¿cierto? ¿Sí? Dios siempre nos lo quiere decir, que ya se los había dicho, pero se requiere entrar en las profundidades del Espíritu, se requiere profundizar, inquirir en la presencia del Señor para que el Señor nos revele el diseño por el cual nos creó en el vientre de nuestra mamá. Es el diseño, estamos hablando del diseño específico, ¿sí? Entonces, cuando entramos en esas profundidades del Espíritu, preguntando al Señor, entendiendo que no, ¿cómo decirlo? Que no es casualidad que estemos aquí, que amén, somos hijas de Dios, ¿cierto? Y queremos vivir una vida santa, una vida pura, pero cuando ya queremos profundizar más, ir a ese lugar del diseño, necesitamos sí o sí ponernos como una meta, digo yo. Vamos a empezar a preguntarle al Espíritu Santo para qué fuimos diseñados, ¿sí? Para que el Señor, ¿cuál es el propósito y la asignación para nosotras? ¿Cuál es? Y yo he entendido, tal vez eso no hace mucho, y vi cómo Dios sí habla, cómo Dios sí te dice cuál es tu asignación, cómo Dios sí te muestra la agenda profética que tiene para tu vida. Dios sí es un Dios que todo el tiempo quiere decirnos. Lo que pasa es que nosotros estamos muy cegados y muy acomodados a este mundo natural y entonces vivimos muy naturalmente. Pero en esa sobrenaturalidad de Dios, de verdad que Dios sí nos quiere revelar el diseño que tiene para cada uno de nosotros. Dios es un Dios espiritual. Y vamos a entrar en las dimensiones del espíritu orando, pidiendo revelación para no vivir, para que no se nos pase la vida sin saber para qué fuimos diseñados. Yo conozco muchas personas que llegan a la etapa de la adultez o la vejez y no tienen ni idea cuál es el diseño con el cual Dios los creó, ¿sí? Y Dios sí nos quiere decir. Entonces, desde ahora en adelante, vamos a incluir en la oración personal y específica, preguntarle al Señor, Señor,
por favor, dime cuál es el diseño específico que tienes conmigo, porque yo quiero cumplir ese propósito. Yo no quiero andar como por la vida como si yo fuera un ser natural, netamente natural, sino que yo quiero darle lugar a tu espíritu de una manera muy profunda y que tú me digas qué sigue, para dónde yo voy, más o menos. Que no haya esa identidad perdida, mejor dicho, sino buscar realmente el diseño, el propósito que Dios tiene para cada persona. Sí. O familia, como Y para, decíamos. ¿sabes también para quién? Que para los hijos. Para los hijos también. Si nosotros nos demoramos un poquito en entender nuestro diseño, porque nunca nadie nos había hablado de esto, como que entre juntas medio nuevo, pero nosotros ahora que tenemos el conocimiento y la revelación por el Espíritu de los diseños, de que Dios es un Dios de diseños, ahora vamos a intentar enrutar a nuestros hijos hacia su diseño. Esa es como la forma en la que hay que empezar a pensar. ¿Sí? No es casualidad, digo yo, no es casualidad que todas tengamos diferentes aptitudes, no es casualidad ni siquiera las profesiones que tenemos, ¿sí? Sino que Dios nos ha ido enrutando sin que nosotros ni siquiera supiéramos. Sí, no. Yo recibí una palabra profética hace unos años atrás y el Señor me decía, yo te he hecho arquitecta por este tiempo, ahora vas a dedicarte, tus papás hicieron las bases como la estructura gruesa, entendí yo, ahora tú vas a hacer la arquitectura interior. Y yo entiendo, no lo entendía en ese momento, no entendía por qué, me choqué como loca, yo ya, pero cuando empecé a ver Dios cómo tomaba cada cosa y organizaba, dije, esto está Dios aquí, empezó a ser revelado y entendí una manera muy consciente que Dios me había creado para trabajar la arquitectura interior. Entonces por eso yo hago talleres ahora de sanidad. Aprovecho. Pero es así, es Dios simplemente limpiando, mostrando la identidad. Ya no andamos ahí como, ay, ¿qué es esto? ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué es esto? ¿Qué es la vida? La vida no es comer, dormir. Es más La que vida no es eso. como es que es nacer, sí, nacer, crecer, reproducirse y morir. No, esa no es la vida. Y más que trabajar. Exacto. Es más No que es, eso. sino empezar a vivir en esa forma espiritual y entender cuál es el diseño. Así nos quiere Dios en este tema. O sea, que definamos la identidad como hijas de Dios. Amén. Como hijos de Dios. Pero ahora vamos ¿cómo se llamaría eso? Hacer introspección y a profundizar, ¿sí? En el tema de la identidad, en el diseño, para direccionarnos al propósito de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Así es. Amén. O sea, que desde ahora las mujeres pueden ahí escribir, Sí. que dejan de ser en el mundo, ¿cierto? Como Marta, ¿cierto? Que se puso ahí en la tarea, en el hacer, y más bien ponerse como en la tarea de buscar ese propósito en Dios. No es acá que es que voy a empezar a estudiar tal profesión, voy a empezar a construir sin ningún propósito de Dios, sino que ya es el tiempo, como lo decía Helen, para que ustedes puedan meditar, puedan orar, para que puedan mostrar esa ruta de qué es lo que Dios quiere que ustedes hagan en la tierra, porque finalmente Él es el que los creó, ella no, Él es el que nos creó. Entonces Él tiene un propósito para cada uno distinto, no el que nosotros creamos, es el que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bien. Bueno, y entonces como estamos muy reflexivas, y esto se trata de ejercicios Estamos todas. prácticos, entonces búscate lápiz o esfero y una hojita, porque les voy a hacer un ejercicio sencillo, ¿sí? Entonces, si ya tienes tu hoja, ya tienes tu esfero, tu lápiz, quiero que hagamos una lista de las cosas que hacemos, los roles. Entonces, si eres mamá, si eres hija, si eres nieta, si eres, bueno, la profesión que tengas o el trabajo en el que tú te desempeñes, si haces parte de algún ministerio en tu iglesia local, si eres estudiante, si eres esposa, si eres novia. Entonces vamos a hacer una lista uno a uno de todos esos roles que nosotras tenemos. ¿Listo, niñas? Esa es una tarea para que lo hagan. ¿Listo? Silencio. Sí, en silencio. Silencio sin decir nada. Sí, sin decir nada. Allá también pueden ir Sí, haciendo lo el van ejercicio. haciendo. ¿Listo? Listo ya. Ya. Bueno, y luego que tienen esa lista, se van a preguntar, ¿quién soy si quito todo esto? Probablemente venga un silencio incómodo, ¿cierto? Porque pues a veces nos damos cuenta que nos definimos por todo lo que hacemos, pero no realmente por lo que somos. Pero ahí
digamos que esa pregunta es donde empieza todo el proceso de volver a esa identidad, a ese diseño del cual tú hablabas, ¿sí? Y no esperemos que el hacer este listado y el respondernos a la pregunta ya de una vez tenemos la respuesta. No son respuestas inmediatas. Aquí lo interesante es que a partir de esta pregunta inicia un espacio de reflexión, como lo decías, ¿sí? Y la idea es que esa reflexión nos empiece a acompañar acá día a día. Y empecemos a hacernos esa pregunta, empecemos a revisar con base en ese listado realmente qué pasa si todo esto se quita. ¿Sí? Si dejamos los afanes de Marta. Pero también quiero que hagamos algo muy lindo y es que hagamos una declaración. ¿Listo? Okay. Chicas, cerremos nuestros ojos, cierra tus ojos y van a repetir después de mí esta bonita declaración. ¿Listo? Entonces vamos a decir, hoy decido soltar la necesidad de ser. Hoy decido soltar la necesidad de ser Todo para todos. Todo para todos. Hoy vuelvo a mí. Hoy vuelvo a mí. Hoy reconozco mi valor. Hoy reconozco mi valor. Hoy empiezo a recordar quién soy. Hoy empiezo a recordar quién soy. ¿Listo, niñas? Yo les recomiendo que si pueden buscarse en esos post-it y los pueden colocar en el primer lugar cuando ustedes se levanten, no sé, en el espejo del baño, en la lámpara al lado de la cama, bueno, no sé, en el carro. En el espejo. Escriban esta declaración y bueno, muchas de las que tú nos compartiste hoy y empezamos a repetirlo. Esto empieza a quedarse en nuestra mente. ¿Sí? Así es. O sea, entra a entrar todo lo positivo, por eso hay que pensar, como dice la palabra, en todo lo bueno, todo lo agradable, en todo lo que es buen nombre. Entonces, ahí tienen esa tarea, hagan su listado, intenten responder esta pregunta, tranquilos si no lo van a hacer de primer momento, y hagan la declaración y repítanlo, y verá que esto empieza a Dios a llevarnos a regresar a esa través de identidad. las declaraciones constantes, ¿sí? Porque realmente se requiere constancia. Cuando se necesita cambiar un hábito o una estructura o un camino neuronal, que lo que les nombré antes, está el camino que siempre transitamos. No sirvo, soy una perdedora, soy una fracasada, ¿qué más dijimos que éramos? Soy una controladora, soy no sé qué, soy una celosa, ¿qué más? Soy perezosa, soy mala mamá. ¿Qué otra no, soy fea, no, tengo un cuerpo feo, no voy a poder. Soy sola, no, ¿cómo? Soy sola. Estoy sola, no me va a casar, Nadie me nunca, quiere. nadie me quiere. ¿Qué más? A ver, todas esas declaraciones, son un montón de declaraciones. Sí. ¿Vieron el ejercicio? Se llama, vamos a hacer estas declaraciones. Lo mismo ahora, para poder construir nuevamente un camino neuronal que me hable de todo eso que realmente sí soy. Porque realmente vamos a firmar la identidad. Vamos a volver a construir, ¿cierto? Si yo dejo de hablar así y de pensar así como lo que acabo de decir, ese camino ya no se va a volver a transitar. El pastico ese, ¿se acuerdan que hay un camino, hay un pastal ahí? Y si usted camina siempre por el mismo lado, se hacen caminos. La gente se abre el paso y ya no hay pasto. Entonces, si dejamos de hablarnos así, de pensar así, de esa forma tan negativa, con esa identidad desvirtuada totalmente, ese paso va a volver a crecer. Claro, y es importante que sepan que este nudo de la identidad no se va a romper en un día. No, esto es apenas el comienzo. En la medida que se empieza a aflojar es cuando tú decides regresar a la identidad, o sea, cuando empiezas a caminar otra vez. Y se camina con este ejercicio. Por ejemplo, es un ejercicio muy práctico. Llénese de notas. ¿Sí? En esos papelitos. Aquí los trajes se llaman post-it. Sí, diga, soy lo que Cristo dice que soy, por ejemplo. Y se los pone así en el espejo. Está bueno un ejercicio, apenas usted se levanta, ¿cierto? Como uno se levanta y todo está nuevo otra vez. De hecho, científicamente hablan de que en nuestro cerebro hace todos los días una neurogénesis, ¿sí? Todos los días hay nuevas células, nuevas neuronas aquí que se están conectando, que están viendo a ver qué pasa y no sé qué. Si utilizamos los primeros momentos de la mañana, son muy buenos para crear un nuevo diálogo interno, una nueva conexión que me permita no negar la que está, sino dejar que esa deje de funcionar y yo volver a conectar uno nuevo y crear un camino nuevo que me hable de la identidad en Cristo, que me hable todo lo bonito. Y te empiezas a mirar en el espejo diferente cuando Claro. haces todas estas declaraciones. Entonces pegue en el espejo,
Que a la Ven en el final espejo. esas declaraciones se convierten en afirmaciones y es que es eso. Y se convierte en algo más espiritualmente Claro. que se llama en las profecías que nos decimos acerca de nosotros mismos. Todo lo que decimos no tiene un alcance solamente en ese momento que lo Sí. estamos diciendo. Es algo Sí, que trasciende. recorre la El poder de eternidad. la Las palabra. palabras no Las son palabras palabras que tienen las lleva el poder. viento. No, señora. Las palabras hacen impactan el mundo espiritual, impactan nuestro cerebro, impacta todo. Entonces vamos a hablarnos bien. Claro, porque Sí. por eso dicen que el poder de la vida y de la muerte está en Está en donde. Está en lo que dices. Entonces hablamos. Bueno, chicas. Entonces, Si te sientes hecha un 8, tranquilo, no estás perdida, estás en proceso. Los roles que tú tienes no te definen. Y eso es importante y nos vamos con eso. Lo que haces, tus roles no te definen, sino lo que realmente hay adentro, en lo más profundo, esa identidad que vamos a empezar a buscar cada uno de nosotros. Así es. a trabajar, porque ya la tenemos. Bueno, sí, Tan a Cristo. trabajar. Vamos a seguirla trabajando a partir de hoy, ¿cierto? Entonces, Hacer listo. esas afirmaciones. Esto es Hechas un 8, donde desenredamos historias y y activamos activamos propósitos. Que estén muy bien. Chao. Echa un 8, mujer de fe. En cada no tu gracia encontré hoy camino libre. Me redité hasta los confines, iré del nudo al infinito. Siempre viviré.